El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 8 al 14 de abril. ¿Valoramos nuestra herencia espiritual? Texto temático. Dios dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Hechos 15:14. ¿Cómo respondería a las siguientes preguntas? Mencione una enseñanza religiosa falsa y explique cómo se nos ha protegido de ella. ¿Cómo se nos ha liberado del pecado y la muerte? ¿Cuál es nuestra postura respecto a la soberanía de Jehová y la lealtad del ser humano a Dios? Párrafos 1 y 2, pregunta A. ¿Qué era la cabaña de David y cómo sería reconstruida? Pregunta B. ¿Quiénes sirven juntos a Dios hoy día? En el año 49, el consejo que dirigía la congregación cristiana celebró una reunión trascendental en Jerusalén. En esa ocasión, el discípulo Santiago dijo: Simeón, Pedro, ha contado cabalmente cómo Dios por primera vez dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Y con esto convienen las palabras de los profetas, así como está escrito: Después de estas cosas volveré y reedificaré la cabaña de David que está caída, y reedificaré sus ruinas y la erigiré de nuevo, para que los que queden de los hombres busquen solícitamente a Jehová, junto con gente de todas las naciones, personas que son llamadas por mi nombre, dice Jehová, que está haciendo estas cosas conocidas desde la antigüedad. Hechos 15:13-18. La profecía de Amós que citó Santiago menciona la cabaña de David, su dinastía real. Amós 9:11. Esta cayó cuando Sedequías dejó de ser rey. Sin embargo, la cabaña sería reconstruida por Jesús, un descendiente de David que gobernaría para siempre. En aquella histórica reunión, Santiago afirmó que la obra de recoger a los herederos del reino, judíos y no judíos, marcaba el cumplimiento de esa profecía. Hoy, los cristianos ungidos que aún están en la tierra y millones de otras ovejas de Jesús predican unidos las verdades bíblicas como siervos de Jehová. Una prueba para el pueblo de Jehová. Párrafos 3 y 4. Pregunta: ¿qué ayudó al pueblo de Jehová a mantener viva su espiritualidad cuando estaba en Babilonia? Cuando los judíos fueron desterrados en Babilonia, quedó claro que la cabaña de David había caído. Ellos llegaron a una ciudad donde reinaba la religión falsa y tuvieron que estar allí 70 años, del 607 al 537 antes de nuestra era. ¿Qué los ayudó a mantener viva su espiritualidad? Lo mismo que ayuda hoy al pueblo de Dios en este mundo gobernado por Satanás, una rica herencia espiritual. La palabra de Dios forma parte de esta herencia. Es verdad que los judíos exiliados en Babilonia no tenían las escrituras completas, pero sí tenían la ley mosaica, que incluye los 10 mandamientos. También conocían las canciones de Sión y los animadores relatos de siervos de Dios que vivieron antes que ellos. Además, podían recordar muchos proverbios. No es de extrañar que lloraran al pensar en Sión y que no se olvidaran de Jehová. Salmo 137, 1-6 dice: Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos. También lloramos al acordarnos de Sión. Sobre los álamos en medio de ella colgamos nuestras arpas. Porque allí los que nos tenían cautivos nos pidieron las palabras de una canción, y los que se mofaban de nosotros, regocijo. Cántennos una de las canciones de Sión. ¿Cómo podemos cantar la canción de Jehová sobre suelo extranjero? Si te olvidara, oh Jerusalén, sea olvidadiza mi diestra, que mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acordara de ti,
si no hiciera Jerusalén ascender por encima de mi causa principal de regocijo. Su herencia espiritual los ayudó a mantenerse cerca de Jehová, pese a las innumerables doctrinas y prácticas religiosas falsas de Babilonia. La Trinidad no es una doctrina nueva. Párrafo 5 pregunta: ¿qué pruebas hay de que en Babilonia y Egipto existían tríadas o trinidades de dioses? La tríada o trinidad divina era una característica sobresaliente de la religión de Babilonia. Una trinidad babilónica la componían Sin, dios luna, Shamash, dios sol, e Istar, diosa de la fertilidad y la guerra. En el antiguo Egipto se adoraba a familias de 3 dioses, compuestas por un padre, una madre y un hijo. La obra Mitología General dice que los egipcios formaban lo que se conoce con el nombre de tríada divina, cuyo dios padre no es siempre el jefe, pues cuando la divinidad principal del lugar es una diosa, aquel se ve reducido al papel de príncipe consorte. Una de esas tríadas estaba integrada por el dios Osiris, la diosa Isis y Horus, su hijo. Párrafo 6 pregunta: ¿qué es la Trinidad y cómo se nos ha protegido de esa creencia falsa? La cristiandad tiene su propia tríada, la Trinidad. Sus líderes enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Esta creencia da a entender que Jehová no es tan poderoso, pues lo reduce a la tercera parte de una deidad. Sin embargo, su pueblo ha sido protegido de esa enseñanza falsa porque acepta esta declaración inspirada. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Deuteronomio 6:4. Si el propio Jesús citó estas palabras, ¿cómo podría contradecirlas un cristiano verdadero? Párrafo 7 pregunta: ¿por qué no acepta Dios la dedicación y el bautismo de una persona que cree en la Trinidad? Jesús mandó a sus seguidores: hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. La doctrina de la Trinidad no encaja con este mandato. Para que alguien sea bautizado como cristiano verdadero y testigo de Jehová, debe reconocer la superioridad del Padre, Jehová, y la posición y autoridad de su Hijo Jesús. También debe creer que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios y no una parte de la Trinidad. Por tanto, es imposible que Dios acepte la dedicación y el bautismo de alguien que cree en esa doctrina. ¡Qué agradecidos estamos de que nuestra herencia espiritual nos haya protegido de una enseñanza que deshonra a Dios! El ocultismo aparece en escena. Párrafo 8 pregunta: ¿qué creían los babilonios sobre los dioses y los demonios? La religión babilónica estaba inundada de doctrinas falsas, deidades, demonios y ocultismo. Según el libro Historia Religionum, Manual de Historia de las Religiones, los babilonios creían que todo el cosmos estaba lleno de dioses y espíritus, unos buenos y otros malignos. Toda enfermedad se atribuía a la intervención de estos demonios. Había que expulsarlos de la enfermedad utilizando ciertos elementos materiales, ritos y exorcismos. Estos demonios jugaban un papel desmesurado en la vida diaria. Lo mismo puede decirse del número de los textos mágicos destinados a combatirlos. Párrafo 9 pregunta A. Después del destierro en Babilonia, ¿cómo cayó un buen número de judíos en la trampa de las enseñanzas falsas? Pregunta B. ¿Cómo nos protege Jehová del contacto con los demonios? Después del destierro en Babilonia,
muchos judíos cayeron en la trampa de las enseñanzas falsas. A medida que el pensamiento griego se iba extendiendo por el mundo, fueron aceptando la idea de que no todos los demonios eran malos, que existían demonios buenos, y así se expusieron a su control. Pero nuestro legado espiritual nos protege del contacto con ellos, pues hemos aprendido que Dios condenó las prácticas ocultistas de Babilonia. Obedecer lo que Dios dice sobre el ocultismo nos protege. Deuteronomio 18, 10-12 dice: No debería hallarse en ti nadie que haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, nadie que emplee adivinación, practicante de magia, ni nadie que busque agüeros ni hechicero, ni uno que ate a otros con maleficio, ni nadie que consulte a un médium espiritista o a un pronosticador profesional de sucesos, ni nadie que pregunte a los muertos. Porque todo el que hace estas cosas es algo detestable a Jehová, y a causa de estas cosas detestables, Jehová tu Dios va a expulsarlas de delante de ti. Y Revelación 21:8 dice: Pero en cuanto a los cobardes y los que no tienen fe, y los que son repugnantes en su suciedad, y asesinos, y fornicadores, y los que practican espiritismo, e idólatras, y todos los mentirosos, su porción será en el lago que arde con fuego y azufre. Esto significa la muerte segunda. Párrafo 10 pregunta: ¿qué se puede decir de las prácticas y creencias de Babilonia la Grande? El ocultismo no solo era común entre los antiguos babilonios, sino que también lo ha sido entre quienes han apoyado a Babilonia la Grande, que es el conjunto de religiones falsas de este mundo. La obra especializada The Interpreter's Dictionary of the Bible, volumen 1, página 338, indica que Babilonia la Grande abarca más que un imperio o cultura. La definen mejor la idolatría extrema que los límites geográficos o temporales. Babilonia la Grande, repleta de ocultismo, idolatría y otros pecados, aún existe, pero no será por mucho tiempo. Revelación 18:1-5 dice: Después de estas cosas vi a otro ángel que descendía del cielo con gran autoridad, y la tierra fue alumbrada por su gloria, y él clamó con voz poderosa y dijo: Ha caído, Babilonia la Grande ha caído y ha llegado a ser lugar de habitación de demonios, y escondite de toda exhalación inmunda, y escondite de toda ave inmunda y odiada. Porque a causa del vino de la cólera de su fornicación, todas las naciones han caído víctima, y los reyes de la tierra cometieron fornicación con ella, y los comerciantes viajeros de la tierra se enriquecieron debido al poder de lujo desvergonzado de ella. Y oí otra voz procedente del cielo decir: Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados, y si no quieren recibir parte de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado sus actos de injusticia. Párrafo 11 pregunta: ¿qué advertencias sobre el ocultismo han aparecido en nuestras publicaciones? En cierta ocasión, Jehová dijo: No puedo soportar el uso de poder mágico. Isaías 1:13. El ocultismo, a veces llamado espiritualismo, era muy popular en el siglo XIX. De ahí que un artículo de la Torre del Vigía de Sión de mayo de 1885 advirtiera: la creencia de que los muertos están vivos en otra esfera o condición no es nueva. Formaba parte de la religión antigua y es la raíz de todas las mitologías. La revista añadía que la enseñanza antibíblica de que los muertos se comunican con los vivos ha servido de tapadera e impulso a los demonios, que han engañado a la gente tras el disfraz de espíritus humanos. Los demonios han aprovechado al máximo esta forma de esconder su identidad
y así han logrado dominar la mente y la vida de muchas personas. El folleto ¿Qué dicen las Escrituras acerca del espiritismo?, publicado unos años más tarde, contenía advertencias parecidas. Y nuestras publicaciones más recientes también nos avisan de los peligros del ocultismo. ¿Hay almas sufriendo en el más allá? Párrafo 12 pregunta: bajo inspiración divina, ¿qué dijo Salomón en cuanto a los muertos? Todos los que han llegado a conocer la verdad saben cuál es la condición de los muertos. Segunda de Juan 1. Por eso estamos de acuerdo con estas palabras de Salomón. Un perro vivo está en mejor situación que un león muerto, porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto. Todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, la sepultura, el lugar a donde vas. Eclesiastés 9, 4, 5 y 10. Párrafo 13 pregunta: ¿cómo influyeron en los judíos la religión y la cultura griega? Los judíos tenían a su alcance la verdad sobre los muertos. Sin embargo, cuando Grecia quedó dividida entre los generales de Alejandro Magno, se intentó unir a Judá y Siria mediante la religión y la cultura griega. Como resultado, los judíos aceptaron las doctrinas falsas de que el alma humana es inmortal y que hay un lugar de tormento en el más allá. Ahora bien, la enseñanza de que existe un sitio repleto de almas sufriendo no se originó en Grecia. Los babilonios ya creían en un mundo de ultratumba, plagado de horrores, y que estaba presidido por poderosos y crueles dioses y demonios. The Religion of Babylonia and Assyria. No hay duda de que en Babilonia se creía en la inmortalidad del alma. Párrafo 14 pregunta: ¿qué sabían Job y Abraham de la muerte y la resurrección? Aunque el justo Job no tenía las Escrituras, conocía la verdad sobre la muerte. Además, sabía que Jehová es un Dios amoroso y que querría resucitarlo. Abraham también creía en la resurrección. Hebreos 11, 17 a 19 dice: por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció, por decirlo así, a Isaac. Y el que gustosamente había recibido las promesas trató de ofrecer a su hijo unigénito, aunque se le había dicho: lo que será llamado descendencia tuya será mediante Isaac. Pero estimó que Dios podía levantarlo hasta de entre los muertos, y de allí lo recibió también a manera de ilustración. Estos fieles siervos de Dios no pensaban que el alma humana fuera inmortal, pues es imposible resucitar a alguien que no puede morir. Seguro que el Espíritu de Dios ayudó a Job y a Abraham a comprender lo que les ocurre a los muertos y a tener fe en la resurrección. Estas enseñanzas verdaderas también son parte de nuestra herencia espiritual. El rescate, una verdad fundamental. Párrafos 15 y 16 pregunta: ¿cómo se nos ha liberado del pecado y la muerte? Estamos agradecidos a Dios porque nos ha enseñado lo que hizo para liberarnos del pecado y la muerte que heredamos de Adán. Sabemos que Jesús no vino para que se le ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate en cambio por muchos. Marcos 10:45. Realmente es maravilloso entender la liberación por el rescate pagado por Cristo Jesús. Romanos 3, 22 a 24. En el siglo I, tanto los judíos como los no judíos debían arrepentirse de sus pecados y demostrar fe en el sacrificio de Jesús. Si no lo hacían, sus pecados no serían perdonados.
Y hoy es igual. Si alguien se empeña en creer en doctrinas falsas, como la Trinidad o la inmortalidad del alma, no puede beneficiarse del rescate. Pero nosotros sí podemos, pues sabemos la verdad sobre el Hijo de Dios, por medio de quien tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Sigamos sirviendo a Jehová. Párrafos 17 y 18 pregunta: ¿dónde podemos encontrar información útil sobre nuestra historia y cómo nos beneficia analizar esa información? Se podría decir mucho más de las enseñanzas verdaderas que amamos, de nuestras experiencias como siervos de Dios y de todas las bendiciones espirituales y materiales que disfrutamos. Durante décadas, por ejemplo, hemos leído en el anuario emocionantes relatos sobre la actividad que realizamos por todo el mundo. Nuestra historia se cuenta en los videos Historia de Fe Viva, partes 1 y 2, y en publicaciones como Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios. Y nuestras revistas a menudo contienen animadores relatos autobiográficos de nuestros queridos hermanos. Lo cierto es que analizar la historia de la organización de Jehová nos beneficia, tal como benefició al pueblo de Israel reflexionar en cómo Jehová los había liberado de Egipto. Al final de su vida, Moisés podía hablar de los actos extraordinarios de Dios. Por eso aconsejó al pueblo de Israel: recuerda los días de la antigüedad, consideren de generación en generación los años pasados. Pregunta a tu padre, y él podrá informarte. A los tuyos que han envejecido, y ellos podrán decírtelo. Deuteronomio 32, 7. Como pueblo y rebaño de Jehová, lo alabamos con gozo y hablamos a otros de sus poderosos actos. Además, nos viene bien conocer nuestro pasado, aprender de él y hacer planes para el futuro. Párrafo 19 pregunta: puesto que disfrutamos de luz espiritual, ¿qué debemos hacer? Estamos agradecidos por disfrutar de la luz espiritual que Dios nos da, en vez de andar perdidos en un oscuro laberinto de enseñanzas falsas. Por tanto, estudiemos con esmero la palabra de Dios y prediquemos con empeño la verdad. Así podremos imitar la actitud del salmista, quien alabó con estas palabras al Señor soberano Jehová: mencionaré tu justicia, la tuya sola. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud en adelante, y hasta ahora sigo informando acerca de tus maravillosas obras. Y aún hasta la vejez y canicie, oh Dios, no me dejes, hasta que informe acerca de tu brazo a la generación, a todos los que han de venir, acerca de tu poderío. Salmo 71, 16 a 18. Párrafo 20 pregunta: ¿qué dos asuntos se han cuestionado y cuál es su postura al respecto? Somos el pueblo dedicado de Jehová y entendemos que se han cuestionado dos asuntos relacionados entre sí: la soberanía divina y la lealtad del ser humano a Dios. Por eso predicamos la verdad innegable de que Jehová es el soberano del universo y que merece toda nuestra adoración. Gracias a su Espíritu, anunciamos las buenas nuevas a la gente mansa, vendamos a los quebrantados de corazón y consolamos a los que están de duelo. A pesar de los inútiles intentos de Satanás por controlar al pueblo de Dios y a la humanidad, nosotros valoramos nuestra herencia espiritual, deseamos ser leales a Jehová y proclamamos que Él es el Señor soberano, ahora y siempre. Salmo 26:11 dice: en cuanto a mí, andaré en mi integridad. Oh, redímeme y muéstrame favor. Y Salmo 86:12 dice: te elogio, oh Jehová Dios mío,
con todo mi corazón, y ciertamente glorificaré tu nombre hasta tiempo indefinido. Después de haber escuchado este artículo, ¿cómo respondería a las siguientes preguntas? Mencione una enseñanza religiosa falsa y explique cómo se nos ha protegido de ella. ¿Cómo se nos ha liberado del pecado y la muerte? ¿Cuál es nuestra postura respecto a la soberanía de Jehová y la lealtad del ser humano a Dios? Fin del artículo.